La oración dominical es el resumen de todo el Evangelio. Así se refería Tertuliano al Padre Nuestro. Hola, bienvenido a tu canal La Mesa de la Palabra. En el transcurso de este mes de la Biblia hemos venido reflexionando como iglesia en la importancia de la Sagrada Escritura. Hoy, desde tu canal, La Mesa de la Palabra, quiero compartir contigo una reflexión bíblica sobre el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Comencemos este estudio bíblico leyendo la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Luego de leer la palabra de Dios, vamos a ir haciendo versículo por versículo este estudio bíblico-teológico sobre el Padre Nuestro en este mes de la Biblia. Sin más, comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 9. La oración dominical inicia con una invocación del todo singular en tiempos de Jesús. El monoteísmo hebreo era sumamente estricto y a ningún judío se le ocurría llamar a Dios Padre en sentido real y estricto. Sin embargo, de manera análoga, Dios era Padre de Israel, en cuanto creador del cosmos y legislador universal. Dios para Israel era el totalmente otro, el innombrable. Entre el creador y la criatura hay una distancia abismal. Pero Jesús, al enseñarnos a llamar a Dios Padre, nos muestra primeramente su filiación divina. Jesús es el Hijo de Dios. A la vez también nos enseña que nosotros somos hijos de Dios por el bautismo y nos manifiesta en la oración la cercanía paternal de Dios para con la humanidad. Como decía San Juan Crisóstomo, Cristo nos enseñó a llamar a Dios Padre, para que desde la primera palabra nos apartemos del temor servil y nos acerquemos con confianza filial. Y añade nuestro, para suscitar la caridad fraterna. La invocación inicial del Padre Nuestro también tiene una dimensión ética y social. No invocamos a Dios diciendo Padre mío, sino Padre nuestro. Dios es nuestro Padre y los que creemos en Jesucristo somos la comunidad fraternal de Dios. A la vez nos enseña lo siguiente: el verdadero Hijo de Dios es el que ama al prójimo como Jesús nos ha enseñado. Santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo 9. La primera petición del Padre Nuestro no tiene nada que ver con que Dios se haga más santo. Él es eternamente santo, es la perfección absoluta. San Agustín, comentando el sentido de esta petición, nos dice lo siguiente: no pedimos a Dios que su nombre sea santo, pues siempre es santo. Pedimos que sea santificado en nosotros, es decir, que nosotros seamos hechos santos y glorifiquemos a Dios con nuestra vida. El nombre de Dios, tal como nos lo ha revelado Jesús, es Abba, Padre. Así nos lo ha revelado el Señor. Pedir que su nombre sea santificado en nosotros significa reconocer que nuestra vida está hecha para la santidad. Sed santos, como yo soy santo, le decía el Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sed perfectos, como vuestro Padre del cielo es perfecto, nos dice Jesús en el Evangelio. Pedir que el nombre de Dios sea santificado es pedirle al Señor que nos ayude a ser santos, que nos ayude a encarnar el Evangelio de Jesús en nuestra vida, porque los santos son aquellos que han encarnado, que han hecho vida la palabra del Evangelio. Venga tu reino. Mateo capítulo 6, versículo 10. El reino de Dios era el contenido fundamental de la predicación del Jesús histórico. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa pedir que venga este reino a nosotros? El reino de Dios ciertamente ya ha venido.
Jesús nos lo ha traído con sus palabras y acciones. Podemos decir desde una perspectiva cristológica que el reino de Dios es Jesucristo, Jesús mismo, su presencia salvífica y amorosa en medio de nosotros. Pero también el reino de Dios tiene una dimensión escatológica. Aún no ha sido aniquilado por completo el pecado y la muerte en el hoy de la historia de la salvación. Por eso, pedir que venga el reino de Dios es pedirle al Señor que cumpla sus promesas, que venza definitivamente con la segunda venida de Jesús a nuestros enemigos, a la muerte y el pecado. San Cipriano de Cartago, uno de los padres de la Iglesia, comentando esta petición del Padre Nuestro, dice lo siguiente: el reino de Dios es Cristo mismo. Aquí en cada día deseamos que venga y cuya venida anhelamos se nos manifieste pronto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. En la cuarta petición del Padre Nuestro pedimos a Dios que se haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué significa esta petición del Padre Nuestro? San Jerónimo, doctor de la Iglesia y gran traductor de la Escritura, comenta lo siguiente al respecto de esta petición. Así como los ángeles en el cielo cumplen la voluntad de Dios, así también pedimos que los hombres en la tierra la cumplan sin resistencia ni demora. El cielo y la tierra, en el lenguaje bíblico, se refiere a la totalidad del universo creado. Que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra es pedir al Padre que su designio de salvación se cumpla. También pedir la voluntad de Dios es reconocer que nuestra vida tiene sentido solamente de cara a Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que seamos santos, que vivamos según el ejemplo de Jesucristo, que nos esforcemos por ser buenos cristianos y por hacer de este mundo un mundo más humano. Esa es la voluntad de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11. El ser humano es una unidad psicosomática, un ser compuesto de alma y cuerpo. Y nuestra realidad biológica se manifiesta en esta petición del Padre Nuestro. Pedir el pan, algo tan básico, tan necesario en la existencia humana, pedir el pan cotidiano a Dios significa primeramente suplicar a ese Dios providente y amoroso que nos provea de lo justo y necesario para vivir dignamente nuestra existencia humana en este mundo. Pero también esta petición del Padre Nuestro tiene un sentido más espiritual, más trascendente. Pedir el pan cotidiano es también pedir al Señor que su palabra pueda ser alimento para nosotros, porque Jesucristo mismo, la palabra hecha carne, ha dicho en el Evangelio: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y esto nos hace pensar en la Eucaristía. El pan cotidiano, el alimento espiritual del creyente, es también la Santa Misa, donde Jesucristo nos sirve la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. San Cipriano de Cartago, respecto de esta petición del Padre Nuestro, nos comenta lo siguiente: el pan nuestro es Cristo, y este pan no se da a todos, sino a nosotros. Pedimos que se nos dé cada día, para que los que permanecemos en Cristo y recibimos la Eucaristía, no nos separemos de su cuerpo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6, versículo 12. Pedir perdón es un acto de humildad. Es un acto de autoconocimiento, porque nosotros, los seres humanos, somos personas que tendemos al mal. Somos frágiles, somos caducos, constantemente fallamos y ofendemos a Dios y a nuestro prójimo. El Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, que nos ama y quiere nuestra liberación de la muerte y el pecado. Pero para obtener el perdón de Dios en nuestra vida, antes hemos de practicarlo con nuestro prójimo. No podemos recibir
de Dios lo que antes no hemos practicado con nuestros hermanos. San Cipriano interpreta en su exégesis este pasaje, esta petición del Padre Nuestro de la siguiente manera: no podemos esperar el perdón de los pecados si no damos nosotros también lo que pedimos. Pedimos a Dios que nos dé lo que antes nosotros hemos dado. Esta petición del Padre Nuestro nos hace pensar también en el sacramento de la confesión, en ese tribunal de la misericordia donde Dios nos perdona, donde nos lava con la sangre de Jesús nuestras culpas. Pero eso que se realiza sacramentalmente en nosotros, ser perdonados, también lo hemos de practicar con nuestro prójimo. Perdonar es un acto sublime de amor. Perdonar es imitar el ejemplo de Jesús, que ha venido por los pecadores, por los necesitados de salvación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. El teólogo Orígenes, gran comentador y estudioso de la Escritura, comentando esta frase del Padre Nuestro, nos dice lo siguiente: pedimos no ser abandonados en la tentación, pues si somos entregados a la prueba sin el auxilio de Dios, no resistimos. Oramos para que Él nos sostenga en medio de la lucha. Y San Agustín, en su carta a Proba, comentaba lo siguiente también: el mal del que pedimos ser liberados no es otro que el diablo, que procura apartarnos de Dios. En la última petición del Padre Nuestro le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. La vida cristiana es una constante lucha espiritual. El demonio constantemente se acerca a nosotros para tentarnos, para atacarnos, para incitarnos a apartarnos de Dios por medio del pecado. Y nos vemos acechados constantemente por el mal en el mundo. Esta petición del Padre Nuestro es una petición auténticamente llena de esperanza, porque le estamos pidiendo al Señor que lo que se ha realizado en el misterio pascual de Cristo se pueda realizar plenamente en nuestra vida, en nuestra historia. El mal, el pecado, el demonio, la muerte no tienen la última palabra en nuestra vida, en la historia de la salvación que se prolonga en el hoy de la vida humana. Dios siempre vence, Dios siempre puede más. Dios nos acompaña y nos da la fuerza para perseverar hasta el final en esa carrera por la salvación. La victoria es de Dios. Mientras tanto, con fe y esperanza, aguardemos la manifestación escatológica de Jesucristo. Finalizamos este estudio bíblico-teológico del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Espero que estas reflexiones, que estas meditaciones que hemos hecho desde la exégesis y la teología bíblica te sirvan para orar con más fe, con más esperanza, la oración dominical, y sobre todo que las enseñanzas del Padre Nuestro las podamos encarnar, las podamos practicar en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude a vivir su palabra. Muchas bendiciones.